Creed en sus profetas. Sábado 17 de junio 2023. Salmos 42. Anhelo por la presencia de Dios, al músico principal, más que el de los hijos de Coré. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, cuando pasaba con la muchedumbre guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le ha de alabar. Él es la salvación de mi ser, y mi Dios, mi alma está batida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar. Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le ha de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El conflicto de los siglos, capítulo 15. La verdad progresa en Inglaterra. Estas monstruosas doctrinas son esencialmente lo mismo que la enseñanza posterior de los educadores y teólogos populares, quienes dicen que no existe ley divina como norma inmutable de lo que es recto, y que más bien la norma de la moralidad es indicada por la sociedad y que ha estado siempre sujeta a cambios. Todas estas ideas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. La doctrina de los decretos divinos, que fija de una manera inalterable el carácter de los hombres, había inducido a muchos a rechazar virtualmente la ley de Dios. Wesley se oponía tenazmente a los errores de los maestros del antinomianismo y probaba que son contrarios a las Escrituras, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, Tito 2:11 y 1 Timoteo 2:3-6. El Espíritu de Dios es concedido libremente para que todos puedan echar mano de los medios de salvación. Así es como Cristo, la luz verdadera, alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Juan 1:9. Los hombres se privan de la salvación porque rehúsan voluntariamente la dádiva de vida. En contestación al aserto de que a la muerte de Cristo quedaron abolidos los preceptos del Decálogo juntamente con los de la ley ceremonial, decía Wesley: la ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Al venir al mundo, no se propuso suprimir parte alguna de ella. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Existía desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos los hijos de los hombres al salir de manos del Creador. Y no obstante, estar ahora borradas en gran manera por el pecado las letras tiempo atrás escritas por el dedo de Dios. No puede serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada parte de esta ley ha de seguir en vigor para toda la humanidad y por todos los siglos, porque no depende de ninguna consideración de tiempo ni de lugar, ni de ninguna otra circunstancia sujeta a alteración, sino que depende de la naturaleza de Dios mismo, de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otro. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Sin duda quiere el Señor dar a entender en este pasaje, según se colige por el contexto, que vino a establecerla en su plenitud a despecho de cómo pueden interpretarla los hombres, que vino a aclarar plenamente lo que en ella pudiera haber de oscuro, vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de sus partes, para demostrar su longitud y su anchura y la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones.
Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Existe pues entre la ley y el Evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y nos lo señala, y por otra, el Evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. La ley, por ejemplo, no exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo, y que seamos mansos y humildes y santos. Nos sentimos incapaces de estas cosas y aún más, sabemos que a los hombres esto es imposible, pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor y de hacernos humildes, mansos y santos. Nos acogemos a este Evangelio y a estas alegres nuevas. Se nos da conforme a nuestra fe y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entre los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley misma abierta y explícitamente y hablan mal de ella, que enseñan a los hombres a quebrantar, a disolver o anular la obligación que impone, no solo uno de los mandamientos de la ley, ya sea el menor o el mayor, sino todos ellos de una vez. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño consiste en que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley y que ensalzan su carácter mientras destruyen su doctrina. Sí, le honran como le honró Judas cuando le dijo, «Salve maestro», y le besó. Y él podría decir también a cada uno de ellos, ¿con qué beso entregas al Hijo del Hombre? No es otra cosa que entregarle con un beso hablar de su sangre y despojarle al mismo tiempo de su corona, despreciar una parte de sus preceptos con el pretexto de hacer progresar su evangelio. Y en verdad, nadie puede eludir el cargo si predica la fe de una manera que directa o indirectamente haga caso omiso de algún aspecto de la obediencia. Si predica a Cristo de un modo que anule o debilite en algo el más pequeño de los mandamientos de Dios. Y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba, lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano o que cuando menos crea estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo, de otro modo no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. De modo que al predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, como su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Hizo fielmente la obra que Dios le encomendara y gloriosos fueron los resultados que le fue dado completar. Hacia el fin de su larga vida de más de 80 años, de los cuales consagró más de medio siglo a su ministerio itinerante, sus fieles adherentes sumaban más de 500,000 de almas. Pero las multitudes que por medio de sus trabajos fueron rescatadas de la ruina y de la degradación del pecado y elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el número de los que por medio de sus enseñanzas han alcanzado una experiencia más profunda y más rica, nunca se conocerán hasta que toda la familia de los redimidos sea reunida en el reino de Dios. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad, el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejasen en las iglesias de hoy.